obviamente ahora vamos a ver en dónde la colocamos. ¿Para qué? Para que los que por alguna razón quieran volverla a ver, quieran, digamos, ahondar un poco en la explicación, puedan bajar la clase. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a arrancar con ver la plataforma. Ya creo que todos han entrado. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la plataforma y poder ver, digamos, muchos de los elementos que allí están y cómo los podemos trabajar. Mientras que se van ingresando los demás para poder entrar. ¿Ven la plataforma? Sí, señor. Bueno, Profesor, buenas noches. Sí, señor. bueno, antes de arrancar, voy a colocar en el chat mi número telefónico, 321-468-4602, por varias razones. La primera razón, para que lo tengan ustedes, en algún momento que quieran hacerme preguntas, me la pueden enviar vía WhatsApp. Si no lo quieren enviar al correo, obviamente el WhatsApp lo que le permite es que uno en tiempo real revisa, y si puede responder inmediatamente lo responde. En el correo a veces no estoy en el computador, entonces no lo puedo ver. Es importante que lo tengan. Lo segundo es que muchas veces se nos cae el internet. Entonces yo, cuando estoy compartiendo pantalla, lo que hago es que yo no veo, yo no los veo. Entonces no sé si de pronto se haya caído, pues para que de pronto alguno me llame y me diga, profe, se cayó, y pueda tener el plan B, digamos, para poder seguir con la clase. Y lo otro es que de alguna forma, digamos, podamos tener otra forma de comunicación directa. Me pueden llamar para preguntarme lo que quieran. Eso es un poco así. Ya que estamos viendo aquí en la plataforma, vamos a mirar qué hay. Obviamente dice biología para ingenieros, grupo 2. Yo tengo dos grupos. El grupo 1 es jornada normal, y ustedes que son grupo especial. Está el código de la materia, el enlace para la clase. Ahí en el tablón están todo lo que nos escriben. Si ustedes ven, hay una diferencia entre esta pestaña y esta. Esta pestaña son documentos, esta pestaña es tarea. Entonces lo que vemos es que he colocado varios documentos y solamente una tarea. ¿Dónde se puede ver de mejor forma? En esta segunda, en donde dice trabajos de clase. Entonces vemos lo que les coloqué a finales de la semana pasada, que la clase arrancaba hoy, el video de presentación mía, qué es la biología para ingenieros, un documento que les permite de alguna forma poder ver qué es la biología para la ingeniería industrial y un poco tener el contexto, los objetivos de la asignatura, ¿sí? Aquí están establecidos, una presentación o una inducción muy rápida donde están cada una de las pestañas que quieren, y los contenidos temáticos que ahorita los vamos a revisar para facilidad de ustedes. Y ya entramos en la primera semana. La primera semana es esta, se llama la huella ecológica. Entonces van a encontrar documentos, hay como una especie de una introducción al tema, y al finalizar van a encontrar un libro que yo les recomiendo. Todos estos libros que yo voy colocando, abran una carpeta, coloquen biología para ingenieros y los vayan bajando, porque les va a servir como marco de referencia, como bibliografía. Igualmente está la clase de hoy. Si ustedes la abren, ahí va a estar toda la clase que vamos a ver, y le van a permitir a ustedes de alguna forma saber lo que nosotros vimos. ¿Sí? Adicional a eso está la actividad sincrónica que eso se les voy a explicar cómo es. ¿Sí? Y aquí va a estar la grabación de la clase de hoy. Entonces, cuando ustedes entren a cada semana, van a los documentos, si quieren volver a ver la clase, pican acá y lo ven. Si les muestro, por ejemplo, voy a mostrarles en otra clase para que vean esta de emprendimiento, por ejemplo. Entonces, van aquí y van a ver que ya la clase, en el caso de esta materia, de esta asignatura, ya fue instalada. Aquí está. Entonces, si yo lo abro, aquí ven que yo ya empecé a dictar la clase. ¿Sí? Entonces, esto dice que yo todas las clases, absolutamente todas las clases, yo las subo para facilidad de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Y aquí está la tarea de esta semana. Entonces está la actividad sincrónica, que está lo que hay, y está la tarea que ya voy a explicar. Entonces, digamos,
para que ustedes lo vean. Y aquí mismo, si ustedes ven, al final aparecen todas las personas que han entrado a la plataforma. Está abierta ¿para qué? Para que puedan subir su tarea. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en términos generales, esta es la forma como nosotros, digamos, manejamos la plataforma para beneficio de la clase. En este momento solamente han abierto 29, falta Brian Camilo Aguirre, que no ha abierto, Michael Duque, Lady González, ¿sí? Y creo que esas son las que hacen falta para que abran la plataforma y puedan entrar al tema. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor, todo claro. Ok. Pues vamos a arrancar un poco para poder, digamos, tener el espacio de poder hacer la actividad sincrónica y ya lo voy a decir por qué. No me voy a detener en mi presentación, ahí en la introducción está un video donde yo me presento, les cuento quién soy, bueno, etc. Lo primero que yo tengo que decirles es que la situación que nosotros estamos viviendo, que está viviendo el mundo entero, es una situación muy particular que ha enriquecido un proceso que es el proceso de las telecomunicaciones. El concepto de telecomunicaciones es la forma de comunicarse desde la distancia, ¿sí? Hoy nosotros tenemos un gran privilegio de tener, digamos, de estar conectándonos en tiempo real a través del Internet y a través de estas herramientas como son los computadores, los teléfonos, etcétera. Pero en nuestros antepasados buscaron la forma de comunicarse, o sea, muchos de ellos, los indígenas, los que estuvieron hace 30, 40, 50, un siglo, 2 siglos, intentaban comunicarse simultáneamente y ahí donde surgió, por ejemplo, todo lo que fue la comunicación por el humo, por los sonidos, por digamos, la clave Morse, por diferentes claves, por cartas, etcétera, pero hoy tenemos una forma de telecomunicarnos, digamos, a la distancia en tiempo real, que es la utilización de artefactos tecnológicos como el que tenemos, y eso es un gran beneficio que ha permitido que de alguna u otra forma la educación virtual haya evolucionado. ¿Y por qué arranco desde ahí? Porque en muchos de los casos es lo que hoy estamos utilizando. Ya habrá el momento dentro de un par de meses, de pronto si no alcanzamos este semestre, el semestre entrante, y si no alcanzamos en algún momento, volveremos a la presencialidad. Pero hay algo que sí no podemos olvidar, es que la virtualidad nos dio muchos de los elementos que hacia futuro nos van a servir. Y de hecho, esto no surgió solamente ahorita. Si uno mira, el mundo entero tiene hace más de 50 años la educación virtual como una herramienta para la educación. Recordemos que nuestros abuelos por allá escuchaban el bachillerato por radio o la primaria por radio en las veredas. Y eso. ¿Por qué? Porque se buscaba que a la distancia se pudiera llevar información y comunicación. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, hay una universidad especializada pública que es la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que lleva más de 30 años desarrollando todo el tema de educación virtual. Y esa educación virtual lo que hace es tener unas características de unos métodos sincrónicos y asincrónicos para poder llevar la enseñanza, utilizando tecnologías de la información y la comunicación, inteligencia artificial, buscando diferentes formatos electrónicos que conlleven a esa relación entre profesor-alumno para poder desarrollar temáticas que permitan que los modelos pedagógicos se desarrollen. Entonces, de ahí la importancia de la educación virtual como un elemento fundamental. Pero lo más curioso de todo esto es que la educación virtual, con esta situación en la cual estamos viviendo desde la pandemia, ha conllevado a que la educación virtual se haya desarrollado por lo menos unos 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Que nos adelantamos 15 años. Hoy casi todas las universidades ya están presentando a los ministerios de educaciones, a los sistemas de educación, programas virtuales que son los que se van a empezar a permear a lo largo y ancho del mundo entero. Hoy encontramos que uno puede tomar cursos abiertos, gratuitos, y esto ha conllevado a que la virtualidad se haya desarrollado y se vaya a quedar. Obviamente no se va a perder la presencialidad, pero con toda seguridad la virtualidad nos va a ayudar mucho para que este tipo de plataformas, por ejemplo el Classroom, el Meet, sigámoslo utilizando nosotros como herramienta. ¿Para qué? Para que dentro de la presencialidad haya una inmediatez, un trabajo en equipo con ustedes. Eso ha llevado a que existan unas ventajas que faciliten la formación a nivel colectivo y a nivel individual de manera práctica.
Esto permite que de alguna forma haya aumentado la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. Cada uno de ustedes en estos 2 semestres que han visto desde la virtualidad, sin darse cuenta, aprendieron a ser organizados. Al comienzo éramos desorganizados, no sabíamos porque nosotros teníamos un ritmo de vida totalmente distinto, una relación más social que de formación. Y lo que nos hizo la pandemia fue eso, entender claramente que la autonomía y la responsabilidad de las bases, eran bases fundamentales ¿para qué? Para mejorar las cosas. Entonces, hoy nos hemos vuelto más organizados, tenemos horarios, cuadramos, y esto ha servido para que de alguna forma el autoaprendizaje, ¿sí? Y los modelos pedagógicos se hayan enriquecido y de alguna forma hayan mejorado muchos de los elementos que hoy se dan. Entonces, de ahí la importancia de entender claramente que existen espacios y tiempos en que la relación profesor-alumno se da de manera mucho más fácil. Yo lo decía hace un momento, hoy por hoy estamos abiertos desde los WhatsApp, redes, desde las diferentes redes, desde nuestros correos, desde las mismas plataformas para poder, digamos, facilitar este aprendizaje y todos los profesores de alguna forma hemos accedido a esa flexibilidad en tiempos y en espacios para fortalecer el proceso pedagógico y educativo. Y con base en ello, establecer múltiples fuentes que ofrecen, digamos, mayor niveles de conocimiento. Ya lo vimos. Ustedes en esta primera semana ya tienen 2 libros que ustedes pueden bajar y les va a servir a ustedes de manera práctica en la comunicación virtual para que afianzar el conocimiento que hoy estamos impartiendo. Pero igualmente hay unas desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Es que, digamos, hoy se requiere mayor cantidad de tiempo. Sin darnos cuenta, tanto para ustedes como para nosotros, tenemos que, digamos, dejar mucho más tiempo para poder estructurar de mejor forma esas actividades sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas, hacer mucho más dinámica, más agradable nuestras clases en los momentos que estamos con ustedes conectados, y asincrónicas en las actividades que ustedes hacen esta clase, porque les va a permitir que de alguna forma, digamos, ustedes puedan incorporarse a ese conocimiento y puedan desarrollar. Entonces, digamos, en muchos de los casos, esa demanda de tiempo, pues ha sido una de las grandes desventajas en virtud a que, sobre todo al comienzo, se dictaban las 3 horas de clase y además se dejaban una serie de actividades que conllevaban tiempos libres y tiempos de otras materias que ustedes estaban dando. Por eso, digamos, en el primer semestre donde se presentó, o sea, el primer semestre del año pasado, hubo muchas, llamémosla cancelación de materia, igualmente en el segundo, pero hoy ya nos hemos adaptado un poco a eso. Para eso, pues obviamente se han planificado de mejor forma las clases presenciales y las actividades asincrónicas y permitiendo que los profesores de una u otra forma se hayan enriquecido en todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación y todas las plataformas para hacerlas mucho más dinámicas, mucho más interesantes y permitir de alguna forma, pues mejorar. Otro de los problemas que tenemos es el tema del computador, de la herramienta, llámese tablet, llámese el celular y la conexión a internet, porque en muchos de los casos la calidad y la disponibilidad de esa conexión no es tan clara y eso ha dificultado muchos de los elementos. Entonces, lo que hemos hecho es generar unos desafíos que permitan de alguna forma generar una comunicación asertiva. ¿Qué es ese concepto de asertiva? Que sea, digamos, que permita de alguna forma que ustedes puedan tener en los medios de comunicación que estamos dando presenciales a través de las reuniones sincrónicas o asincrónicas, que ustedes puedan a través del modelo pedagógico aprender, o sea que hayamos acertado con ese modelo de comunicación. Para ello, lo que se busca es que permanentemente haya una retroalimentación activa a través de las actividades, a través de las tareas, a través de las prácticas, y con base en ello buscar que dificultades como los problemas de conectividad no sean hoy una gran dificultad, sino que nos permita, digamos, de alguna forma llegar a ustedes. Por eso yo les decía al comienzo, estoy grabando la clase para aquellas personas que por alguna circunstancia hayan salido, como le pasó a un compañero que estaba saliendo del trabajo y no alcanzaba, le tocaba desconectarse. Él dijo, yo me voy rápido y llego a mi casa y me conecto. Ahí la clase está grabada y le va a permitir de alguna forma poder ver lo que vimos nosotros en el día de hoy. Entonces, esos son desafíos que nos van a permitir de alguna forma poder desarrollar de mejor manera. Señor, ¿ya llegó?
¿Ya llegó? Bueno, estos desafíos nos van a permitir de una forma mucho más práctica poder, digamos, acertar en la comunicación que estamos desarrollando. Nuestra asignatura, mientras lleguemos a la presencialidad, va a estar basada en dos métodos. Uno que es sincrónico, que es llamémoslo la clase presencial, que la vamos a tener a las 6:30 todos los jueves, y más o menos va a durar una hora larguita, y unas actividades asincrónicas. La idea es que terminamos la clase sincrónica y ustedes, la idea es que sigan aprovechando ese tiempo para realizar las actividades, y con base en ello, las 3 horas que tenemos de la clase, ustedes puedan salir con las actividades, puedan tener unos elementos de conocimiento y no tengan que sacrificar horas libres ni otras horas de clase, sino que en las 3 horas que te todo el material, tanto sincrónico como asincrónico, y para eso yo me voy a encargar de tratar de que en esa hora sea lo más práctico, y en los restantes tiempos ustedes puedan utilizarlo para hacer sus actividades. Entonces, metodológicamente, nuevamente reitero, hay una clase sincrónica presencial y una clase asincrónica que van a estar en las 3 horas de clase del día jueves de 6:30 a 9:30. Aquí está el método, ya lo decía, hay un emisor que es el profesor, un receptor que son los alumnos, y lo que tratamos de generar es una conferencia. Y los métodos asincrónicos son unas actividades que los dejamos, ya vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Ahí están los dos métodos. ¿Qué requerimos? Un computador, una tablet, un celular y la conexión a internet, al igual que una plataforma para el caso de la clase sincrónica, Google Meet, y para el caso de la sincrónica necesitamos la plataforma de Classroom. ¿Sí? Ya entrados en lo que es nuestra materia es una materia que, ya lo dije, son 3 horas, tiene 2 créditos, ese es el código de la materia, y tiene una justificación que a ustedes como ingenieros industriales es fundamental. Y voy a partir de lo que hoy se evidencia. Muchos ingenieros industriales, por no decir en todos los lugares donde se están produciendo las vacunas, en Pfizer, en AstraZeneca, en la misma en Rusia, donde se está produciendo la Sputnik, hay ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque de una u otra forma los ingenieros industriales son los que tienen la capacidad de poder tener todos los procesos y procedimientos en su cabeza y buscar el mejoramiento en tiempos, en herramientas, en procedimientos, en asociar procesos, en mejorar y satisfacer todo lo que es eficiencia, eficacia y efectividad en el ejercicio organizacional. Y lo que uno está viendo es que esta pandemia de alguna forma tuvo que acelerar muchos de esos procesos, y para poderlos acelerar tuvimos que tener pensamientos sistémicos que conllevaran a que los elementos tecnológicos y de investigación pudieran dar resultados a nivel de la producción de estas vacunas. Entonces, de alguna forma, esto lo evidencia. ¿Y por qué lo coloco como justificación? Porque sin darnos cuenta, la biología, a través de lo que es la ingeniería genética, la biotecnología, permitió dar esos pasos agigantados para poder tener las vacunas que hoy vamos a tener a disposición. Entonces, de alguna forma, esto es una forma de evidenciar claramente, de justificar la materia, de que ustedes entiendan claramente que la biología dentro de la carrera de ingeniería industrial es fundamental, porque les va a permitir entender y comprender la importancia de la vida dentro de lo que son los procesos productivos en el planeta. Y a partir de allí, optimizar tanto los recursos naturales como todos los recursos. ¿Para qué? Para disminuir los impactos, y con base en esos impactos poder tener organizaciones ecoamigables. Entonces, quizá eso es uno de los elementos que nos permite justificar de mejor forma la asignatura. Pero igualmente se requieren de unas competencias, que es unos principios básicos. En muchos de los casos, digamos, se requieren que por lo menos conozcamos algunos elementos dados. Yo en la práctica lo que hago es enriquecer eso a nivel conceptual y a nivel del marco teórico, que les permita de alguna cosa facilitar esos elementos. Tener elementos implícitos de lo que es el concepto de bioética en el uso de la biodiversidad. Entonces, en términos prácticos, lo que uno evidencia claramente es que ustedes como ingenieros industriales tienen que entender claramente que en el uso racional de los
recursos naturales está ese principio de bioética para poder tratar de garantizar la biodiversidad que existe hoy en el planeta y poder hacer un uso adecuado de lo que son los recursos naturales. Bueno, generar la formulación de conceptos a través de diagramas de flujo, de mapas conceptuales, generar todo lo que es una visión sistémica de la gestión ambiental para poder generar elementos de producción más limpia, ecoeficiencia, análisis de ciclo de vida, ecoinnovación, ecodiseño y mercados verdes en una organización. Entonces, son competencias que de alguna forma nosotros a lo largo y ancho de nuestra asignatura vamos a tratar digamos, de adquirir. ¿Cuál es el objetivo? Comprender la importancia de la biología como ciencia que permite fortalecer la búsqueda de soluciones factibles a los problemas complejos de las organizaciones, entendido como organizaciones, empresas, que posibilitando la creación de sistemas artificiales y conservando los sistemas naturales. En todo momento lo que buscamos en términos prácticos es hacer un buen uso de los recursos naturales y con base en ello poder, digamos, mantener la biodiversidad en el planeta y poder garantizar la vida y la sostenibilidad de las futuras generaciones. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Contribuir en la práctica sustentable del ingeniero industrial, explotar el contexto actual del conocimiento de la biología en la aplicación de la industria, analizar el desarrollo de la microbiología industrial y la biotecnología en ese concepto nuevo que debe ser desarrollado en la ingeniería industrial, diseñar procesos tecnológicos en el marco de la gestión ambiental para disminuir, digamos, los problemas que hoy se tienen a nivel social, económico y ambiental, plantear resolución de problemas mediante la aplicación del conocimiento y técnicas previamente adquiridas. Entonces vamos a tratar de buscar crear empresas ecoamigables en la segunda parte de la materia y de alguna forma realizar juicios que permitan que la información sea lo más válida posible en el sentido de entender criterios científicos para garantizar la sostenibilidad de las futuras generaciones de nuestro planeta. ¿Cuáles son los contenidos? Hay dos partes, una primera parte donde vamos a ver todos los elementos, digamos, que han permitido llegar al concepto de lo que es la biología, y una segunda parte que nos vamos a dedicar más al concepto de la empresa, de la organización. En esta primera parte, que es lo que vamos a ver en las primeras 8 semanas, arrancamos en esta semana viendo ese concepto de lo que es la huella ecológica, ya vamos a ver qué es eso, del hombre. Siguiente semana, el hombre es el único responsable de los fenómenos que él ya controla, que en este caso vamos a ver todo lo que es, digamos, el documental de nuestra casa, y va a permitirnos de alguna forma evidenciar todo lo que se ha hecho a lo largo y ancho de la vida de esos 16.000 millones de años con el planeta. El origen de todo a través de la teoría del Big Bang, el origen de la Tierra, el origen de la vida, ese concepto de lo que es el virus, que hoy ya para todos de alguna forma es más claro entender qué es el paso entre los seres inertes y la vida, ya entrar en conceptos vivos como son las bacterias, para terminar quizá en la organización más perfecta que existe sobre la naturaleza, que es la célula. Y para ello lo que vamos a hacer es tratar de hacer un símil entre lo que es una célula y una empresa o una organización. Esto es lo que vamos a ver en las primeras 8 semanas. En las siguientes 8 semanas, o sea, de la 9 hasta la 16, vamos a entender qué es ese concepto de una empresa sostenible, y a través de la creación de una empresa sostenible teórica que cada uno va a crear, vamos a desarrollar el concepto de producción más limpia, cómo hacer ese proceso de producción más limpia, hacer el concepto de coeficiencia, de análisis de ciclo de vida de un producto, cómo realizar ese análisis de ciclo de vida del producto, hacer aquí ese ecoinnovación y ecodiseño para poder llegar a los mercados verdes. Son los 16 semanas para cada uno de estos 16 temas que nos van a permitir de alguna forma tener una materia con muchos contenidos que van a enriquecer nuestra formación como ingenieros industriales. ¿Qué metodología utilizamos? Vamos a aprender haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Es que cada tema ustedes lo hagan, y ese hacer nos va a permitir de alguna forma poder, digamos, ejercitar el conocimiento, y ese conocimiento poderlo aplicar. Para ello, pues obviamente vamos a trabajar unas reuniones sincrónicas, que ya lo decía, generalmente los jueves lo vamos a hacer de 6:30 a 7:30, y voy a dejarle de 7:30 a 9:30 para que ustedes hagan las actividades asincrónicas,
que ya más adelante lo vamos a ver. Esas actividades asincrónicas es una serie de, digamos, tareas que ustedes tienen que realizar y subirlas a la plataforma de Classroom para que puedan ser evaluadas. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos en la teoría del aprendizaje activo? Entonces, ¿cómo hacemos? En las actividades asincrónicas, ustedes lo que hacen es afianzar lo que en la clase sincrónica se da, o sea, el tema desarrollado. Se hacen unas actividades, lo que hacemos aquí es que semanalmente las revisamos, las retroalimentamos y a partir de ella aprendemos. Y en muchos de los casos, como vamos a ver en la segunda parte de la materia, vamos a buscar la forma de aplicarlos a través de ¿qué? A través del ejercicio permanente de la ejecución, digamos, de actividades dadas. ¿Cómo calificamos esto? Tenemos 3 parciales. El primer parcial lo hacemos a la 8ª semana, tiene un valor del 35%. Ese 35% está dividido en un 20% en las actividades asincrónicas que semanalmente vamos haciendo. Entonces, para la primera parcial tenemos 8 actividades que las calificamos y, importante que lo tengan ustedes en cuenta, creen una carpeta de las actividades, porque cada una de esas actividades le va a permitir irlas organizando para que al finalizar la 8ª semana ustedes puedan compilar todas las actividades en un único documento que tenga una introducción, un desarrollo y unas conclusiones y podamos, digamos, tener un documento construidos por ustedes mismos donde se recopile toda la información, todos los conceptos que a lo largo de las diferentes semanas hemos dado. Entonces, esos dos nos da un valor del 35%. Para el segundo corte, hay un segundo parcial que se entrega a la 12ª semana, también tiene un 35%. Se hace igual las actividades, pero aquí ya vamos en la segunda fase de la materia, que es ya con una empresa, digamos, ecoamigable teórica. Tenemos que trabajar 2 conceptos, el de producción más limpia y ecoeficiencia en los procesos, y lo tenemos que compilar esas actividades para poder entregar la primera parte de nuestro trabajo. Y ya en el tercer parcial, que es en la 16ª semana, se tienen otras actividades para hacer el análisis de ciclo de vida del producto, el ecodiseño, la ecoinnovación y los mercados o productos verdes. Entonces, esas actividades se van a compilar en una segunda parte de ese trabajo, que es la presentación y la sustentación de esos componentes. Y esto lo que nos va a permitir es tener 3 productos, uno que digamos, nos permite compilar todos los conceptos de lo que es la biología, y en el segundo y tercer corte, todo lo que es la organización ecoamigable a través de lo que es la producción más limpia, ecoeficiencia, análisis de ciclo de vida, ecodiseño, ecoinnovación y mercados verdes. Esto nos va a permitir que de alguna forma nuestra materia, nuestra asignatura, digamos, sea lo más práctica posible. Entonces, reitero, para concluir esta primera parte, en la medida en que ustedes sean juiciosos, sean organizados, sean responsables, van a hacer las actividades, y esas actividades les va a permitir que vayan organizando la calificación, y si la hacen de manera organizada, permanente y responsable, con toda seguridad, la mayoría de ustedes, como ha pasado en la mayoría de los semestres que yo he dictado esta materia, pasamos sin ningún inconveniente. De hecho, las notas siempre han sido significativas, han sido muy buenas, ¿en virtud a qué? Al compromiso que cada uno de ustedes tenga. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. No, profesor. ¿Todo claro? Profesor, una preguntita. Entonces, la presentación y sustentación del trabajo y de las demás también, entonces es una recopilación de todo lo que hemos hecho en un Sí. archivo de Word, o también tiene que ser una proyección en PowerPoint o... No, lo que se hace es una presentación en Word, utilizando, digamos, todo lo que es digamos, lo que normalmente en los textos se da, que es utilizando las formas APA adecuadas para poder, digamos, irnos adaptando a lo que son los trabajos escritos, utilizando las normas, digamos, en la escritura, y utilizamos las normas APA, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen ustedes es que, digamos, para el primer trabajo, cada semana hay un tema. Este primer tema es la huella humana. Ya vamos a ver qué son las actividades asincrónicas. Entonces, lo que hacen ustedes es que arrancan con una introducción
que en muchos de los casos es muy fácil hacerla en virtud a la información que les estoy dando. Transcriben el ensayo que ahorita vamos a ver qué es eso y llegan a unas conclusiones. Y cada semana está eso. Entonces, lo que hacen uno a lo largo de las 8 semanas es que cada tema es uno de los capítulos y eso lo encerramos en un documento. Ese documento, nuevamente reitero, tiene que tener las normas APA y lo que hacemos es que le doy la posibilidad de que usted, por ejemplo, en la portada lo maneje, porque es un documento que si bien lo utilizo yo para calificar, a ustedes les va a servir porque es un documento que, como se van a dar cuenta ahorita, en las actividades asincrónicas, ustedes lo realizan individualmente y en la mayoría de los casos no es copiado de nada. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, voy a adelantarme un poquito, voy a mirarlo aquí para que veamos qué son las actividades asincrónicas antes de entrar al tema. Entonces, ¿qué es la actividad sincrónica? En el caso de esto, aquí la actividad sincrónica está dividida en 2 etapas. Una primera etapa que es ver un documental. El documental se llama La huella ecológica del hombre. Ese documental, ¿qué es lo que evidencia? ¿Por qué escogí yo este tema? El que es el primero, es el de introducción. Porque lo que nosotros no sabemos es que nuestra casa, que es el planeta Tierra, es un ecosistema cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que nosotros los residuos que generamos, llámese sólidos, líquidos o gaseosos, no van a salir al espacio, se quedan acá. Y todos los residuos, llámese sólidos, líquidos o gaseosos, que producimos a lo largo de toda la vida, están depositados en la Tierra. Y curiosamente es que nosotros generamos residuos, hoy generé yo casi 1 kilo de residuos y cada uno de nosotros recibimos y lo que hacemos es sacarlos al frente de nuestra casa para que el sistema recolector se lo lleve y lo deposite en un lugar, pero sin darnos cuenta, si pensamos en que cada persona produce 1 kilo de residuos y hay 8.000 millones de personas, quiere decir que se producen 8.000 millones de kilos que generan que tengamos permanentemente eso en el planeta. Entonces, de ahí un poco lo que busca este documental es mostrarles de manera clara y sencilla lo que cada uno de nosotros a lo largo de la vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, pues obviamente generamos. Entonces, si ustedes cogen esto, voy a hacerlo aquí y lo evidencio, ¿qué es lo que observa? Aquí está el documental. No lo van a escuchar ustedes porque en términos prácticos lo que uno ve es que muestra claramente que aquí se generan una gran cantidad de residuos a lo largo de la vida, ¿sí? Si miramos más, vemos cómo de cada uno lo que generamos en el consumo de leche, huevos, libros, absolutamente todo. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar una reflexión que va a permitir entender claramente que el tiempo que nosotros duramos aquí en la vida es un tiempo que de alguna forma nosotros tenemos que entenderlo. ¿Para qué? Para producir la menos cantidad de residuos. Y en el caso de ustedes tienen un rol adicional. Es que ustedes son ingenieros industriales, van a ser ingenieros en la producción. Entonces, de alguna forma tienen que entender que esta sociedad de consumo que nosotros en la cual estamos viviendo es una sociedad que de alguna forma tenemos que contrarrestarla y entender claramente que en la medida en que nosotros sigamos gastando de manera indiscriminada los recursos naturales, vamos a agotarlos y que cada vez esto va a generar que los problemas de contaminación, como el efecto invernadero, como el cambio climático, etcétera, y etcétera, nos va a generar mayores problemas. Entonces, este documental lo que nos va a permitir a uno es afianzar el tema que ahorita voy a entregar. La segunda parte es una reflexión sobre el documental. Entonces, en esa reflexión lo que se busca es que ustedes establezcan unas preguntas que de alguna forma les permita profundizar un poco más la visión del documental y a partir de allí puedan ustedes poderlo transcribir. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos en la transcripción digamos, cuando pensamos? Ustedes ven el documental y piensan, pero cuando se sientan a escribir, pues obviamente les toma demasiado tiempo porque uno piensa mucho más rápido de lo que escribe. O sea, mientras tú le das la orden a los músculos para que muevan las teclas, ya han pasado alrededor de 20 o 30, digamos, formas de ver las cosas
y ya se le ha olvidado. Entonces, eso es lo que ha hecho que se nos dificulte mucho escribir. Y más cuando no lo hemos ejercitado. Nosotros, sin darnos cuenta, los acostumbramos a ustedes a que sea una sociedad en el cual digamos, los modelos sociales sean modelos de hablar y no de escribir. Entonces, por eso es que nosotros hoy hablamos como loras, pero escribimos muy poco, no sabemos escribir. Entonces, lo que hacemos, lo que vamos a hacer con esto es tratar de buscar una herramienta que nos ayude a que lo que nosotros hablemos lo podamos transcribir, y hoy eso existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ver el documental, puntualizamos algunas preguntas y a través de eso vamos a aprender, una vez termine el documental, vamos a aprender el audio, la grabadora de nuestro celular y vamos a grabar un audio. Entonces, ¿qué va a grabar? La reflexión de esas preguntas o de lo que ustedes consideren que les aportó ese documental. Y una vez grabado eso, vamos a transcribirlo. Para poderlo transcribir hay mecanismos muy simples. Si ustedes entran a Google y colocan aquí transcripción de audio a texto, ven que existen, por ejemplo, aquí voy a abrir un tutorial. ¿Sí? Este tutorial nos va a permitir de alguna forma evidenciar eso. Ya dice transcripción de audio a texto automático. Entonces lo que hacemos, mire, es este. Si ustedes lo ven ahí, ahí lo van a ver, es en 11 minutos nos da una forma muy sencilla de poder coger un audio y transcribirlo automáticamente. Entonces aquí dice subir archivo de audio y genera la transcripción. Una vez lo que tenemos, una vez tengamos esa transcripción, lo que hacemos en la práctica es digamos, editarlo. ¿Qué es editarlo? Es corregir un poco, corregir ese texto y mejorarlo. Entonces, ¿para qué? Pues obviamente para que se vea. Eso es una forma, pero existe otra forma muy sencilla que se las voy a enseñar para que les facilite a ustedes escribir. ¿Alguno ha utilizado, digamos, la transcripción de audio a texto que está en Google? No, profe. ¿No la han utilizado? No. Bueno, se las voy a enseñar No, y se las voy a enseñar y se van a dar cuenta que es de Profe, manera mucho más fácil. Voy a colocar un profe, yo tengo micrófono una para... aplicación. Sí, ya, es una aplicación, ya la vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo una que se llama Translate Lector. Ok, eso quiere decir que pues ya tú has utilizado y ¿te ha servido? ¿Te ha Mucho servido? porque yo ingreso ahí, sí, o sea, yo lo ingreso y él Exacto. prácticamente redacta todo. Exacto, pero digamos voy a enseñarles otra para los que no hayan utilizado y se den cuenta cómo, digamos, nos puede ayudar esto. Entonces, voy a colocar aquí, voy a entrar a nuestro correo, porque nosotros tenemos una ventaja, tenemos en nuestra plataforma, este es nuestro correo. Entonces, lo que hacemos es llegar aquí a estos punticos, busco documentos, busco un documento en blanco, ahí está el documento en blanco, voy a herramientas y voy a dictado por voz. ¿Sí? Entonces aquí ven ustedes un micrófono y ven aquí el cursor para escribir. Entonces si yo prendo el micrófono, se van a dar cuenta que cuando empiece a hablar, se empieza a transcribir. Muy buenas noches. Estamos en la asignatura de Biología para Ingenieros. Esta asignatura nos va a permitir utilizar herramientas que contribuyan a que cada día podamos afianzar todos los elementos requeridos y necesarios para desarrollarnos en el ámbito profesional como personas profesionales que van a contribuir a tener organizaciones ecoamigables que contribuyan al beneficio de los recursos naturales y a disminuir la contaminación en nuestro planeta. ¿Cómo la ven? profe, súper chévere. Entonces, ¿qué es lo que se llama editar? Editar es que yo ya tengo el texto, entonces lo que hago es que yo lo descargo, voy acá y llego y digo descargar, descargo el documento en Word, una vez lo tengo descargado, ya tengo el documento, entonces lo que hago en la práctica es empezar eso. Muy buenas noches, puedo colocarle una coma, digo aquí no arranca con el mayúscula, estamos en la asignatura, bueno, estamos en la asignatura de Biología para Ingenieros, esta asignatura nos va a permitir utilizar herramientas, coma,
que contribuya a que cada día podamos afianzar todos los elementos requeridos y necesarios, si quiere otra coma, para facilitar, para desarrollar en el ámbito profesional, para desarrollarnos en el ámbito profesional como personas, aquí está redundante profesional y lo cambio, y eso es lo que se llama edición. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Hay, como dijo su compañero, hay programas donde simultáneamente se puede hacer, o sea, Translator o lo que le acabo de mostrar, esta de transcripción, esta donde también automáticamente le está dando. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar eso y aprendan a qué, a generar transcripciones en tiempo real de acuerdo a lo que ustedes piensan. Porque, nuevamente reitero, el pensamiento es mucho más rápido que la capacidad de transcribir en un computador o en una hoja. Entonces, hoy tenemos eso. Ustedes no saben lo que eso facilita. Ustedes pueden ir en el Megabús y pueden con unos audífonos ir hablando y ese audio transcribirlo y adelantar tareas o sentarse, digamos, en la noche y hablar y esa transcripción poderla presentar. Esto les va a ayudar mucho desde el punto de vista práctico en el desarrollo profesional, porque en muchos de los casos ustedes como ingenieros van a tener que presentar informes escritos y a veces se nos dificulta hacerlo, pero si nosotros lo aprendemos a utilizar esta herramienta, con toda seguridad nos va a enriquecer. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, muy claro. Entonces, ¿qué es lo que Buenas yo tengo? noches. Buenas noches. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo Yo primero. tengo una pregunta. Señor, Respecto a la actividad que usted está asignando. Después de ver el documental, veo que en la segunda etapa usted dice que hay que realizar una reflexión para luego hacer unas preguntas y responderlas de acuerdo a la reflexión. Luego hay que grabar ese audio y subirlo a la plataforma. Y luego dice realizar la transcripción del audio que yo ya haya hecho, de la descripción que yo ya haya hecho. sí. ¿Cuál es la pregunta? O sea, que si tengo que volver a, o sea, mejor dicho, no le encuentro sentido. Es que lo que quiere decir de reflexión es, digamos, interiorizar el video y ya de ahí hacer el audio y luego ya transcribirlo. Correcto, eso es. Si usted lo interioriza escribiéndolo, pues ya es diferente. ¿Qué es lo que, si uno mira, lo que hace es que, ¿por qué les digo que lo importante de pronto es realizar preguntas? Porque las preguntas lo que le permite es puntualizar muchos de los elementos que el documental se tiene. Hay muchas personas que, digamos, desde el punto de vista práctico ven y sacan una reflexión. Las reflexiones a veces son muy superficiales, mientras que si yo hago preguntas, esas preguntas me van a permitir enfocar y ver mucho más a fondo el documental y me va a enriquecer el tema. Entonces, por eso es que yo les sugiero que hagan preguntas. ¿Qué es lo que ustedes van a subir? Ustedes tienen que subir dos elementos fundamentales. Una grabación de audio, que ustedes la van a hacer de la reflexión del documental, y una transcripción editada de ese audio, que es un texto en Word. ¿Sí? Y esos dos son los dos elementos que van a subir a la plataforma. Una grabación en audio y un texto, que es esa grabación transcrita y editada. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro? ¿Aló? ¿Aló? Profe, las preguntas que hagamos, no, que escribamos, no las subimos a la plataforma. No, no las van a subir a la plataforma. No las Como van a subir. nos salga la primera vez, así Sí, como que así igual la subimos y ya el texto es el que va organizado, el que va con una buena redacción, corrigiéndole pues correcto. los errores que notemos en la grabación, pero la grabación sí va como quede. Como quede, correcto. ¿Qué es lo que la herramienta que es lo que nos permita? Es que cuando ustedes tengan un audio, ustedes puedan a través de ese audio expresar muy rápidamente lo que observaron. Entonces, en tiempo real, ustedes ven el documental y automáticamente prenden la grabadora y graban, ¿sí? Y esa grabación, ¿qué quiere decir? Que automáticamente quedó ya grabado. Y lo que tienen que hacer después de eso es coger esa grabación y transcribirla. Y una vez transcrita, la editan y la suben. Entonces ya suben la grabación y el texto. Es básicamente eso. ¿Hasta ahí es claro?
Listo, Profe, sí, señor, muchas gracias. profe, Mira, ¿la grabación qué duración tendría? no les voy a colocar un límite, cada uno lo voy a dejar libre para que lo utilicen, que es lo que yo quiero, es que ustedes aprendan a utilizar la herramienta. Estas primeras 8 semanas la vamos a utilizar permanentemente. A partir de la 9ª semana ya no la volvemos a utilizar, porque yo aspiro a que ya en la 9ª semana ustedes se hayan fortalecido en ello, y ustedes no saben, en las demás asignaturas, por ejemplo, yo dicto trabajo de grado, dicto emprendimiento, dicto desarrollo del pensamiento lógico, cómo esta herramienta les ha servido mucho para poder presentar sus trabajos, para poder eso. Si ustedes la utilizan y la aprenden a utilizar como su compañero ya lo ha hecho, esté completamente seguro que se les va a facilitar entregar documentos. Normalmente a todos nos cuesta trabajo escribir, pero si aprendemos a utilizar esta herramienta se nos va a facilitar muchísimo. Yo quisiera que de pronto su compañero que ha utilizado esta herramienta les contara que si le ha servido y cuánto le ha servido. Mucho, profe, mucho. Ayuda demasiado porque cuando usted se enfrenta a una hoja en blanco, usted no sabe cómo empezar, las ideas no le van fluyendo, pero en su cabeza sí le van fluyendo y usted a medida que le va fluyendo, usted va hablando y él le va escribiendo, porque usted a veces cuando va escribiendo se le olvida la idea que tenía para poder continuar. Y digamos que literalmente sí, es muy funcional y ayuda mucho, ayuda demasiado. Ok, Emanuel, eso es para que se den cuenta, y hay una experiencia, hay un compañero de ustedes que la utiliza, y lo que quiero yo es que a ustedes la puedan utilizar para que se les facilite, y eso les permite a ustedes es aprender a escribir. Ustedes que están aprendiendo, es más, me gustaría saber, y la mayoría de qué semestres son, si quieren en el chat coloque cada uno de qué semestre es, y la mayoría está arrancando la carrera. Lo que quiere decir que si aprenden a utilizar esta herramienta les va a facilitar muchísimo el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Tercer semestre, Alejandro, tercero, mire, segundo, tercero, tercero, cuarto, tercero, segundo. Entonces, vemos claramente que la mayoría está arrancando y el aprender a utilizar esta herramienta les va a servir muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta hay sobre esto antes de arrancar el tema? Con razón, yo sí la he utilizado. Casi todos mis compañeros son de tercero, segundo, y pues yo soy de octavo. Sí, claro, Emanuel, pues eso se le ha facilitado y eso es lo que hace, hoy ustedes tienen muchas herramientas que se les facilitan. Les voy a enseñar otra herramienta para que puedan enriquecer los trabajos. ¿Les parece? ¿Aló? Claro que sí, profe. Sí, profe. Gracias. Vamos a entrar. Normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a colocar aquí un tema que queremos investigar. La huella ecológica humana. Entonces, nosotros lo que hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo? No está compartiendo pantalla. Perdón. Perdón, gracias. Entonces nosotros colocamos, ¿ya ahora sí lo ven? Sí, ya, profe. Está bien, profe, ya. Entonces uno entra a Google, al doctor Google y coloca huella ecológica humana y enter y encuentra 893,000 resultados, arrancando por Wikipedia. La huella ecológica es un concepto creado por William Rees y su entonces alumno Matthew, y está la definición. Normalmente, ¿qué es lo que hace? Aquí no hay un filtro. Aquí están todos los documentos desde la que a cada uno se ha escrito y es fácil, digamos, para poder uno entender algunos elementos. Pero ya cuando nosotros estamos en la universidad, lo que necesitamos es tener unos documentos que técnicamente sean mucho más sustentados y tengan una mayor dimensión. Para eso normalmente nosotros no debemos utilizar Google normal. Debemos utilizar uno que ya tenga filtros y uno de ellos es Google Académico. Google Académico, a diferencia de Google normal,
es un Google que en términos prácticos ha tenido una serie de filtros para poderse publicar académicamente, tiene que tener, haberse, digamos, haberlo revisado pares académicos y el documento tiene cierta certeza técnica que contribuye y colabora a el desarrollo del tema. Entonces, si yo coloco aquí la huella humana, la huella ecológica humana, y voy a entrar, arranca por un libro. Ese libro no está disponible, como lo vemos aquí, mire, estos son los documentos que están disponibles, no está porque es un libro, o sea, normalmente se vende. Este sí, vamos a mirar, este documento que se llama, se llama Educación y Huella Ecológica. Pero antes de esto me voy a devolver, voy a enseñarles un truquito. Quizá uno de los problemas que nosotros tenemos es que lo primero que tenemos que tener cuando yo voy a sacar aquí un Word para que lo podamos utilizar. Sí, ahí está ese documento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy acá al documento que voy a bajar y lo que hago es ir aquí. ¿Ven estas comitas? ¿Sí las ven? Sí, profe. Sí, señor. Pican en esas comitas y está la cita. La cita en APA, en ISO 690, en MLA. Entonces vamos a suponer que es APA. Entonces copiamos, vamos al documento, pegamos y ahí está ya la cita bibliográfica en APA. Entonces, si yo quiero saber, digamos, en términos prácticos, entonces ya, ahora sí voy al documento y todos los documentos aquí tienen resumen. Esos resúmenes nos permiten ver claramente lo que en términos prácticos el documento trae y ahí, a partir de ahí nosotros podemos saber si el documento nos sirve para nuestro trabajo. Entonces, aquí está dado, entonces si yo quiero ampliar, puedo tener y saber qué es lo que ese documento me trae. Y esto me puede servir ¿para qué? Para mejorar las cosas. Cuando yo voy a hacer trabajos y quiero enriquecerlos, en muchos de los casos, esta herramienta me va a servir para enriquecer con documentación clara y precisa, científica, filtrada, que es real. Entonces, esto me va a ayudar muchísimo y yo puedo empezar a partir de allí a construir de mejor forma los documentos y darle un dimensionamiento mucho mejor. ¿Cómo les parece? ¿Aló? ¿Cómo les Muy parece? chévere, profe. Pues es muy Pues muy Muy práctico. práctico, sí, profe. y más a la hora de poner las Esto, referencias. claro, sí, de hecho lo que nosotros tenemos es eso, es tener una posibilidad de poder, digamos, ejercitarnos en construir documentos y esos documentos que científicamente sean mucho más, digamos, más fuertes desde el punto de vista teórico. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de esa ayuda. ¿Y cómo podemos reforzar un documento propio? A través de la herramienta que acabo de decir, transcribir audio a voz, y eso les va a facilitar muchísimo a ustedes en el desarrollo de su carrera. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Señor. Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos a entrar en el tema, que eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Yo traigo un tema, lo presento y les dejo el tiempo restante para que ustedes puedan hacer la actividad, o sea, puedan ver el documental y puedan realizarlo en esto. Entonces, lo que normalmente yo hago es traer una presentación, en este caso traje un mapa mental sobre lo que es la huella ecológica del hombre. ¿Y por qué lo traje en un mapa mental? Porque me va a permitir evidenciar tres elementos que son fundamentales dentro de el entendimiento de lo que es la huella ecológica del hombre. Uno, es la sociedad de consumo en la cual nosotros vivimos. Nosotros estamos en una sociedad donde los modelos culturales y los patrones sociales han hecho que nosotros cada día querramos tener más cosas y más cosas y más cosas, y eso ha hecho que se haya generado una sociedad de consumo a tal punto que nosotros vamos consumiendo y vamos botando y desperdiciando cosas que en la práctica nos ha generado unas cargas contaminantes que en últimas se nos van a devolver y nos están causando muchos de los problemas que nosotros hoy estamos viviendo. El otro elemento que vamos a trabajar es lo que ustedes hacen.
que es el tema de la producción. Entonces, entender un poco en esa sociedad de consumo qué es la producción, y la producción lo que hace es satisfacer una demanda. Entonces, lo que observa es que la sociedad de consumo demanda bienes y servicios, y las organizaciones o empresas producen, ¿para qué? Para, digamos, ofertar para esa demanda y poder satisfacer esa demanda. Y un tercer elemento que es la regulación, que es el Estado, que debe encargarse de regular esa relación de, llamémoslo, oferta y demanda, que en términos prácticos es la producción y el consumo. Se debe regular a través de precios, a través de control en los medios de comunicación, a través de la carga contaminante que se genera, a través de políticas, etcétera. Entonces, un poco ese es el ejercicio del modelo, digamos, de mapa conceptual que vamos a tener, ¿sí? Y para ello voy a utilizar unas flechas que van a tener unos colores: azul cuando es un bien y servicio, verde cuando es un capital, y rojo cuando hay un detrimento o un impacto. Entonces, basado en eso, en esa explicación, vamos a empezar a mirar este modelo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que desde el momento en que nosotros nacemos, ya hay unas necesidades creadas. Nosotros nacemos y ya necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos vestido, necesitamos energía, necesitamos vivienda, necesitamos salud, necesitamos seguridad, saneamiento, transporte, empleo, educación, elementos suntuarios, recreación y espiritualidad. O sea que nuestro patrón, nuestro, digamos, nuestro modelo cultural y nuestro patrón social ya ha creado unas necesidades que nosotros tenemos que satisfacer. Que si uno lo ve, cada sociedad tiene esos patrones sociales y esos modelos culturales diferentes. ¿Qué es lo que uno observa? Por ejemplo, si aquí en nuestro país vemos la gente de Boyacá, ¿será que ellos qué necesitan? Necesitan, digamos, como vestido, que una ruana. Nosotros no la necesitamos porque, digamos, las circunstancias de vida dentro de nuestro modelo social no lo resiste, porque las condiciones climáticas son otras. Entonces ellos necesitan dentro de su vestuario esos elementos dados. Si lo comparamos, digamos, ya nos vamos con el exterior, entonces los colombianos versus los americanos, automáticamente los patrones sociales y los modelos culturales de los norteamericanos son muy diferentes a los nuestros. Entonces, cada sociedad tiene unos patrones y unos modelos culturales que marcan, digamos, esas necesidades. En el caso, por ejemplo, nuestro, si nosotros quisiéramos comparar con unos aborígenes, llamémoslos unos indígenas que están encerrados y no han tenido contacto con la sociedad, automáticamente muchas de estas necesidades no las tienen. ¿Por qué? Porque pues en términos prácticos esas necesidades son creadas por esos modelos culturales que nos dan, y esos modelos culturales están dados ¿por qué? Por los medios de comunicación, llámese escritos, visuales o auditivos. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica se da? Esas necesidades están basadas en ellos. Entonces, para ello lo que nosotros tenemos es un modelo cultural y unos patrones sociales que van a generar unas aspiraciones. Entonces, el modelo cultural de nosotros como eje cafetero y nuestro patrón social, en el caso de la alimentación, podemos evidenciarlas que nosotros necesitamos comer 2 o muchas veces 3 y a veces hasta más veces frijol. Esto no lo hacen a nivel, por ejemplo, de los rolos o los boyacenses, ¿no? Ellos comerán una vez cada 15 días o una vez al mes frijoles. Nosotros no, nosotros comemos mínimo una vez a la semana el frijol. ¿Qué quiere decir? Que nuestro modelo cultural y nuestro patrón social ha generado unas aspiraciones dentro de la que es la necesidad alimentaria de que nosotros comamos frijoles. Y esto genera que automáticamente, dependiendo de nuestros ingresos, ¿sí? Podamos tener una demanda de esos elementos dados. Entonces, la accesibilidad física quiere decir la posibilidad de adquirir ese bien económica, de recursos económicos y sociales de que quiera yo, va a generar unos hábitos de consumo que va a ocasionar unas demandas. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis de esas demandas por cada uno de estos elementos, pues automáticamente voy a encontrar que de acuerdo a nuestros modelos culturales y a nuestros patrones sociales, cada una de estas necesidades tienen unas particularidades y todo depende del lugar, de la sociedad que se tiene. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Y esto ha hecho que en la práctica, de alguna forma, esa demanda tenga que ser
digamos, se tenga que satisfacer. ¿Y cómo se satisface? A través de un modelo productivo. Ese modelo productivo tiene unos elementos dados. ¿Cuáles son? Primero, hay un entorno. Ese entorno es el que permite tener una extracción de unos recursos naturales que me van a permitir fabricar ese producto que se tiene que ofertar para satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿cuáles son esos insumos que normalmente yo tengo que tener? Esos insumos son agua. Todas las organizaciones tienen que tener agua, energía y materias primas. Y esos tres elementos, ¿de dónde salen? Del entorno natural. O sea, si en un entorno no hay agua, con toda seguridad en un desierto, es muy difícil que haya organizaciones o haya empresas. ¿Por qué? Porque necesitan ello. Si no hay energía, tampoco puede existir. O sea, se buscan elementos donde, digamos, sin darnos cuenta, satisfagan esta necesidad de tener esos insumos y esos recursos. Esos recursos se llaman recursos naturales y hacen parte del patrimonio natural. Ese patrimonio natural es un patrimonio que es de todos, pero que curiosamente lo hemos puesto a disposición de las organizaciones o de las empresas que son las encargadas de fabricar productos que van a ofertar la demanda que el consumo permanente sea. Adicional a ello, las formas de producción requieren que unos equipos, unas tecnologías, unas herramientas y una organización, una estructura administrativa que conlleve que, de alguna forma, una producción. Pero para ello tenemos que tener un elemento dado. ¿Qué es ese elemento dado? Una regulación. ¿Cómo se puede regular esa relación de oferta y demanda? A través de precios y a través de publicidad o mercado, que es el que está marcando esos modelos culturales. De hecho, si yo quiero tocar eso del modelo cultural, lo que uno observa es que hoy hablamos es de marcas y no de productos, ¿sí? Entonces uno llega y habla de zapatillas de Nike o Adidas en lugar de tenis, ¿sí? ¿Y por qué? Porque sin darnos cuenta, el modelo publicitario y de mercadeo me ha incorporado. Son marcas e imágenes que conllevan un modelo cultural que automáticamente ese modelo genera un patrón social que genera unas aspiraciones. Todo el mundo quiere tener hoy productos de marca para satisfacer esa necesidad de estar en un entorno social. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el Estado es regular esa publicidad y ese mercado, porque si no se regula, lo que se hace en muchos de los casos es estafar a las personas. Voy a colocar un ejemplo. ¿Algunos de ustedes recuerdan una pauta publicitaria que estaba en horario AAA, o sea, más o menos a esta hora, a las 7 de la noche, que se llamaba Redulfa Paz? ¿Sí, señor? Que de hecho en algunas propagandas apareció hasta el pibe diciendo Redulfa Paz 10 o alguna cosa parecida que mostraba eso, y que lo que hacía esa publicidad era buscar el mercadeo de un producto que la gente empezó a comprarlo pensando que ese producto lo que hacía era disminuir los gorditos que todos tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que hacía? Es que se evidenció después con el tiempo cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hizo una revisión de la calidad y digamos, de este producto, se observó que es una mentira. Todo lo que ellos ofrecían era mentira. Pero curiosamente ya este señor había estafado a la gente y ya se había declarado en quiebra, y ya la plata que había sacado eso ya la tenía fuera del país. Entonces, esto evidencia que cuando el Estado no genera sistemas de regulación, pues a la gente se roba. ¿Se roba a través de qué? De la publicidad y el mercadeo, y obviamente incorpora dentro de ese patrón social muchas de esas necesidades, y curiosamente digamos, esto conlleva a que muchos de la accesibilidad económica, pues obviamente se vea menoscabada, en el sentido de que invertimos en cosas que definitivamente no tienen ni la calidad ni cumplen con los compromisos que se daban. El otro elemento de regulación es el precio, que hoy por hoy lo que uno observa claramente es que ya se han convertido en carteles. Yo creo que ustedes han oído hablar de los carteles de los pañales o de los cuadernos, por colocar dos ejemplos, en los cuales los fabricantes de estos productos se ponen de acuerdo y establecen el precio mínimo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el pañal vale 100 pesos en la comercialización, y los productores se ponen de acuerdo y dicen, no pidamos 100 pesos, pidamos 500. Entonces, piden 5 veces más el precio real, y como todos están pidiendo 500, se establece que el precio sea eso.
Y como nosotros tenemos una regulación de precios dada es más por oferta y demanda, el Estado no regula a través de normas, sino de oferta y demanda, en muchos de los casos lo que evidencia es eso, es que los monopolios, las empresas puedan hacer presa útil a las sociedades para poder comprar. Entonces, importante que entendamos el papel de los reguladores, que para este caso es el Estado. Entonces, entendemos los tres papeles, que es el de consumo, que es el de producción y que es el de regulación. ¿Sí les queda claro? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces, sigamos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que encontramos claramente es que, curiosamente, dentro del modelo de producción encontramos un elemento dado, es que existen unas políticas internacionales que se irradian a través de las políticas empresariales que van a aportar el capital y los servicios financieros ¿a qué? A las empresas. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Es que cuando yo voy a pedir capital para las organizaciones, ya están direccionados a qué es lo que se les puede prestar. ¿Y por qué? Porque quien establece las políticas de muchos de estos recursos financieros y de capital son las políticas internacionales, o sea, empresarios y llamémoslo grandes bancos del mundo que trabajan con base en qué? En sus decisiones y que las incorporan a las políticas de producción nuestras. Entonces, lo que hacen es que ese capital que va a llegar a la tecnología, va a llegar al capital humano y a las organizaciones, pues obviamente estén permeadas, ¿por qué? Por políticas internacionales. Un ejemplo sencillo es el tema de la educación. La educación para muchos países del mundo no les interesa de que nosotros seamos un país que produzcamos mentes brillantes que creen cosas, sino que repitan cosas. Y lo que ha hecho es que la misma educación que nosotros impartimos es una educación bancaria. ¿Qué quiere decir? Incorporamos conocimiento y no permitimos que haya un desarrollo del conocimiento. ¿Y esto qué ha conllevado? A que prácticamente lo que hacen es que prácticamente las organizaciones tienen personas que lo que hacen es a realizar permanentemente una tarea sin necesidad de pensar, sino repetir a lo largo de la vida el producto, y esto es lo que en términos prácticos las políticas internacionales hacen los países como el nuestro, que están mal llamados países en vía de desarrollo, porque hoy lo que vemos es que son países que definitivamente cada día somos más pobres. Entonces, digamos, este capital ha permitido permear que de alguna forma llegue a la producción direccionado y claramente establecido. Y con base en ello, nosotros podamos evidenciar de alguna forma cómo, digamos, la producción empieza a generar una gran cantidad de impactos que están dados no solamente en la producción a través de, y piensen ustedes en una empresa, ¿qué es lo que genera? Emisiones, residuos y vertimientos que van a llevar al medio, sino a través de la extracción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que la extracción genera residuos y generan impactos en el medio. Entonces, sin darnos cuenta, por un lado estamos generando un impacto en el entorno y por otro lado en la fabricación. Entonces, este impacto lo vamos a tener nosotros sin darnos cuenta en el lugar donde vivimos, que vamos a tener cada día un lugar más contaminado, más impactado por residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y en lugares que se van convirtiendo en lugares de alto riesgo. Pero ahondado a eso, hay un elemento adicional, que es que la comercialización de productos está dado desde dos modelos, un modelo formal y otro modelo informal. Y el modelo formal, pues, puede tener un control de políticas, o sea, el Estado de alguna forma, a través de las normas, puede exigir que haya un control en vertimientos, en emisiones y en residuos, pero donde no se controla es a nivel informal, y eso es lo que está ocasionando que en muchos de los casos el problema se acrecente y genere un mayor problema o mayor riesgo. Igualmente, en la demanda hay una demanda, llamémosla una demanda individual o colectiva, que ha conllevado que en la práctica puedan generar, voy a avanzar aquí para poderlo tener, generar unos residuos que desde la casa están saliendo y que van a llegar a impactar. Entonces, el impacto de residuos van a generar la contaminación del agua, generar problemas de salud, de seguridad, de saneamiento, de educación, de recreación y de espiritualidad. O sea, sin darnos cuenta, estos impactos que ustedes ven en el entorno y en la relación oferta y demanda nos están dañando
muchos de los parámetros que nosotros necesitamos para poder vivir, y cada día la vida en los entornos que estamos teniendo son mucho más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Entender que el Estado tiene que regular. ¿Y cómo regula? A través de precios. ¿Para qué? Para que los capitales se puedan establecer y no que se lleven los recursos y se vayan de aquí. Voy a poner un ejemplo. En el caso del embotellado del agua, lo que hacen es coger el agua nuestra, la purifican, la embotellan, nos la comercializan y la plata se va. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola ofrece agua tratada. ¿Cuánto vale una botella de agua tratada Brisa? Una botella de 500 centímetros cúbicos. ¿Cuánto vale? 500, 3.000. Y 200 pesos al costo, profe. Pongámosle a la comercialización 1.500, ¿les parece? Sí, señor. Ok. Ok, 1.500 pesos. Estamos hablando de que, ¿cuántos litros tiene un metro cúbico? ¿Recuerdan? Sí, 1.000 litros. 1.000 litros. Pero estamos hablando de botellas de medio litro, o sea que son 2.000 botellas. 2.000 botellas a 1.500, ¿cuánto es? ¿2.000 por 1.500, cuánto es? 1.500.000. 3 millones de pesos. 3 millones, ¿cierto? 3 millones de pesos. O sea, un metro cúbico de agua, que si ustedes miran el recibo de agua de su casa, un metro cúbico más o menos en un estrato normal 4 puede estar costando 6.000 pesos. Coca-Cola lo vende en 3 millones de pesos. Y esos 3 millones de pesos, ¿a dónde van a parar? ¿Será que van a parar a nuestro país? No, se lo llevan. Entonces, sin darnos cuenta, el recurso hídrico que es nuestro, es un matrimonio natural, las organizaciones internacionales vienen y hacen uso de ello y el producto y la plata se la llevan. Entonces, lo que están haciendo con nosotros es, sin darnos cuenta, acabando nuestros recursos naturales, volviéndonos una sociedad de consumo y a través de ese consumo y la fabricación de esos productos generar impactos. Entonces, en otras palabras, lo que yo quería contarles a ustedes es que sin darnos cuenta nosotros entramos en un modelo cultural y en un patrón social que ha generado que prácticamente la sostenibilidad del ser humano en el planeta prácticamente esté a punto de desaparecer. Y por eso es importante entender que la huella ecológica humana juega un papel importante al entenderla, al comprenderla. ¿Para qué? Para que uno como persona y como profesional pueda empezar a generar algunos cambios en el comportamiento que como profesional y como persona tiene que dar para que no sigamos cayendo en esto que hoy evidenciamos. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos voy a terminar de compartir. Vamos a tener, son las 7:43, nos queda alrededor de casi 1 hora y cuarto. La idea es que yo los voy a dejar libres para que ustedes vayan aquí y entren a la actividad que está dada, vean el documental, graben el audio y si alcanzan puedan transcribirlo. Si no lo alcanzan por alguna razón, lo que hacemos es que tenemos tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta el próximo miércoles a las 23:59 para subir. La idea es que todas las semanas, antes del día jueves, todas las actividades tengan que estar subidas a la plataforma. En este caso son 2 actividades, el audio y el texto. ¿De acuerdo? ¿Qué me interesa más entre el audio y el texto? El texto, pero no dejen de subir el audio, porque el audio lo que les va a permitir es utilizar la herramienta para poder transcribir y a partir de allí poder enriquecer. Nuevamente les reitero, abran una carpeta que se llame biología y que coloquen actividades y vayan guardando todas esas actividades porque les van a necesitar para la semana 8 de poderlas compilar en un único documento que es lo que va a permitir sustentar su trabajo en la 8ª semana. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, preguntas, señor. preguntas. ¿Cómo les pareció esta primera clase o esta primera charla? ¿Qué opiniones merece? Muy interesante, profe, muy interesante. Me gustaría saber si de pronto qué énfasis o qué enfoque le vamos a dar a la parte de biotecnología. Yo vi que usted la tenía en el curso y pues es muy importante dado tanto los acontecimientos que hemos tenido ahora últimamente como la tecnología que hemos tenido de la 4.0 y lo que se viene ahorita de los datos y la cuántica, ¿no? ¿Qué es lo importante de eso? Nosotros vamos a tener dos semanas donde vamos a trabajar. Uno es los virus y otro es las bacterias. Ahí vamos a trabajar todo lo que es la ingeniería genética y la biotecnología. ¿Sí? Vamos a trabajarlo ¿para qué? Para poder entender desde la práctica real de lo que son los virus, cómo fue que se generó todo esto de la ingeniería genética y cómo a través de la ingeniería genética hemos trasladado a lo que es la biotecnología. Ahí vamos a aprender un poquito lo que son las vacunas, todo este tipo de cosas que hoy por hoy están marcando el paso a un futuro realmente en lo que estamos viendo bajo las circunstancias en que el planeta está entrando. En esa, creo que es la, si mal no recuerdo, la sexta y séptima semana de esta primera parte donde vamos a ver eso. Creo que es David. Sí, señor, sí, señor. Esta sexta, séptima, octava, algo así está ahí. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Cómo les pareció esta primera? Ahorita vamos a ver la actividad, ustedes la van a desarrollar y ahí van a complementar y yo creo que, digamos, al comenzar la semana entrante me van a contar cómo les pareció. Pero en esta primera yo creo que, digamos, fue claro, digamos, lo que les presenté o tienen alguna interrogante, algo que no hayan entendido. Profe, muy claro, la verdad. Ok. ¿Y si les gustó la forma Profe, como... pues muy interesante, solo que pues yo me imagino que con la primera actividad pues vamos a tener de pronto dudas o inquietudes. Correcto. Y así vamos a ir aclarando todo, pues cómo va a ser la metodología de la clase. Listo, listo, ok. Entonces voy a dejarlos, ya tienen más de una hora 45 para que vean el documental dura 45 minutos, a partir de allí puedan grabar y puedan, si alcanzan a transcribir mucho mejor, con eso ya suben la actividad y esto nos va a permitir generar proceso de retroalimentación. ¿De acuerdo, hijos? Sí, profe, Sí, muchas señor. gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, el jueves a las 6:30, para hacer la retroalimentación de esta primera actividad y para poder arrancar la segunda semana con muchos videos. Un abrazo para todos y que pasen una feliz noche. Profe, está en claro. Gracias, profe, igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Vale, luego. profe, muchas gracias, hasta luego. Sí, vale, profe, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Chao, hija. Gracias. Profe, la actividad está en Classroom. Sí, sí, está en Classroom. Tú la puedes entrar y verla, ¿de acuerdo? Alexander. Gracias. Bueno. Saludos, profe, que esté bien. Chao, man.